Estimados alumnos, espero que se encuentren muy bien. En esta sesión de nuestro curso de Fenomenología y Hermenéutica, habremos de revisar algunos pensadores y filósofos judíos que fueron bastante determinantes y bastante incidentes en el panorama intelectual europeo en el siglo XX. El principal filósofo en quien hemos de centrarnos es Emmanuel Levinas. Sin embargo, me parece que es necesario reparar, al menos como antecedentes, en las figuras de Hermann Cohen, de Franz Rosenzweig y de Martin Buber. Porque todos ellos, de alguna forma, parten de una tesis bastante similar, y es que la religión, en concreto, en su caso, la religión judía, podía alimentar o podía nutrir la reflexión filosófica de un modo muy particular, con el objetivo o con el propósito de escapar a distintas consideraciones, problemáticas, aporías, dicotomías, etcétera, a las que habría conducido la filosofía en su desarrollo o en su approach más tradicional. Repito pues, algo que hermana estos pensadores que por lo demás ya en los finos detalles pueden tener diferencias y particularidades importantes, no del todo homologables entre sí. Sí me parece que todos ellos tienen ese, digámoslo así, ese carácter, esa intención de tratar de revalorizar el discurso religioso para nutrir al discurso filosófico, para tratar de ensancharlo, para tratar de expandirlo. El primer representante de esto es, a mi entender, Hermann Cohen, quien, como nosotros mencionamos en su momento, fue una de las principales figuras del neocantismo de Marburgo, muy preocupado por cuestiones acerca de teoría del conocimiento, de fundamentación de las ciencias, etcétera, pero poco a poco fue cediendo o abriendo camino a otros intereses, entre ellos el religioso, el cual se cristaliza de forma más plena en una obra titulada La religión de la razón a partir de las fuentes del judaísmo. Bueno, esto desde el contexto neocantiano seguramente fue una provocación en más de un sentido, por lo siguiente. Si nosotros nos remitimos a Kant, y en concreto a su obra de 1793, La religión dentro de los límites de la mera razón, lo que ahí observamos es que Kant busca construir una especie de religión racional a priori, natural, y cotejarla con lo que las religiones históricas, estatutarias, llamadas así por él, positivas, han propuesto, han dicho, han pensado. Y la conclusión a la que Kant llega es que dentro de todas las religiones históricas que han existido, es el cristianismo la que por su grandeza y perfección tendría una especie de estándar moral más elevado, un estándar que sería el más próximo o el más asimilable a lo que la moral de la autonomía, de la autolegislación, etcétera, la moral kantiana, en pocas palabras, estaría prescribiendo. Es decir, aquí lo que podríamos decir es que lo que la razón prescribe a priori, de repente se topa en la historia, ¿no?, con algo que es muy próximo o muy semejante a ella misma. Ahora bien,
el proyecto kantiano en general lo que apunta o lo que señala es que la esencia de la religión está en la moralidad, ¿no? En la buena conducta, en la buena disposición, en el buen corazón, y que todo lo demás, el culto, los rituales, las ceremonias, es más bien algo accidental, ¿no? Es un ropaje simbólico, si se quiere ver así, que quizás podría, visto desde una óptica positiva, simbolizar o hacer más afines a la sensibilidad, los ideales morales de la razón, pero estos medios no serían, en definitiva, ellos mismos la esencia del fenómeno religioso. Antes bien, lo que ocurre o lo que ha pasado, detecta Kant, es que estos fenómenos, o estos aspectos, mejor dicho, de la religión se han tomado como los más importantes, ¿no? El culto, el servicio, bueno, seguramente Kant está pensando todavía desde el esquema de la reforma, las indulgencias, etcétera, buscar ganarse favores para con Dios por otros medios distintos a los de la buena conducta. Bueno, eso a juicio de Kant es fariseísmo, es superstición, es fanatismo. Lo que hay que hacer es tener una criba de una religión racional que nos permita depurar todos esos elementos y mostrar, en último término, que el núcleo de la religión casa con el núcleo de la moral. Pero bueno, de acuerdo con Kant, la religión histórica, la religión estatutaria, que mejor lograba afianzar o amarrar este ideal es el cristianismo. Bueno, Kant piensa que, vamos a decirlo así, otras religiones se centran más en ese culto o en esa dimensión externa. En concreto, curiosamente, a juicio de Kant, el judaísmo tendría ese carácter, tendría esta índole, ¿no? De una religión de mandamientos externos, de una especie de obediencia ciega, etcétera, 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 que esto es curioso de resaltar, sobre todo para aquellos que me acompañaron en el curso de Historia del 19, porque ahí Hegel hace una crítica donde él dice que la moral kantiana es afín al judaísmo, ¿no? Pero Kant mismo tiene reticencias respecto al judaísmo y al horizonte moral que éste podría abrir. En fin, es una cuestión muy, muy polémica. Pero el caso, volviendo al tema de nuestro interés, es que pues, los filósofos judíos o los pensadores judíos ante pues, estos señores, ¿no? Como Kant, como Hegel, como Fichte, o incluso como el propio Marx, ¿no? Que siendo él de ascendencia judía, criticaba muchos aspectos del propio judaísmo. Basta, si no, ver el escrito de Marx sobre la cuestión judía. Bueno, los filósofos judíos van a tratar de mostrar lo contrario de lo que anteriormente se estaba diciendo, mostrar la impronta moral, intelectual, filosófica del propio judaísmo como una fuente que podría revitalizar ciertos horizontes de pensamiento. Entonces, básicamente, sin entrar a detalles, pero dando esto como un antecedente, el libro de Cohen, de la religión de la razón, a partir de las fuentes del judaísmo, tiene ese propósito, tiene ese corte, tratar de mostrar que el judaísmo en realidad es una religión moral que aporta conceptos y nociones importantes que sin duda están lejos de un simple servilismo, una especie de obediencia ciega, sin más, sino que sí puede
revalorizar al otro, sí puede revalorizar a las otras personas y con ello revalorizar nuestra relación para con Dios. Bien, un alumno de Cohen muy destacado y a quien quisiera hacer, de quien quisiera hacer mención a continuación, es el autor de esta inmensa obra, La estrella de la redención, de Franz Rosenzweig, ¿no? Franz Rosenzweig, un pensador que vive de 1886 hasta 1929. Eso quiere decir que vivió una vida relativamente corta, desgraciadamente padeció de esclerosis múltiple a una edad temprana y eso menguó considerablemente su salud y su producción intelectual. Sin embargo, dejó obras importantes, principalmente esta a la cual he aludido. Quisiera simplemente rescatar algunos datos biográficos para después hacer mención de un par de ideas capitales de este libro. Rosenzweig nace en Kassel, en Alemania, en 1886, estudia medicina antes de dedicarse a la filosofía. En 1908 comienza en Friburgo una tesis doctoral sobre Hegel. Estudia en Berlín y en Leipzig. En 1917 publica Hegel y el Estado, que aquí lo interesante es que mientras Hermann Cohen trataba de revalorizar al judaísmo desde una óptica, desde una perspectiva kantiana, pues Rosenzweig va a tener como interlocutor, como referente a Hegel y en alguna medida también a Schelling, ¿no? Repito, por ello, Rosenzweig escribe un muy importante libro que a la fecha sigue siendo una referencia ineludible, Hegel y el Estado, ¿no? Para entender la filosofía política de Hegel, donde debo decir que el tono no es tan crítico o tan duro como si en alguna forma sí se podría apreciar en su obra Capital. Lo que es un hecho es que sí tenía un conocimiento muy importante de las fuentes. En su trabajo de archivo, de búsqueda de fuentes, etcétera, Rosenzweig descubrió este pequeño escrito que yo les leí en nuestro curso previo de Hegel y el siglo XIX, titulado El primer ensayo del idealismo, el primer esbozo del idealismo alemán, que yo les decía era controvertida su autoría porque algunos se la adscribían a Hegel, otros a Hölderlin, otros a Schelling, ¿no? Esto durante su periodo de Tubinga. Rosenzweig se la atribuye a Hegel, pero bueno, pues era un pionero y era alguien haciendo cosas importantes. Participa en la Primera Guerra Mundial activamente, conoce los horrores de la guerra. En 1920 se casa y se asienta en Frankfurt, donde instituye una casa de la cultura cuyo nombre es Freies Jüdisches Lehrhaus, que podría ser traducido esto como una casa de la cultura libre judía, donde se van a dar cita varios de los principales intelectuales judíos de la época. El propio Rosenzweig, Scholem, el gran estudioso de la religión judía, Erich Fromm, el psicoanalista que después será parte él mismo de la escuela de Frankfurt. No es de soslayar el hecho de que este centro de cultura se haya establecido en Frankfurt mismo y después va a salir, ¿no? Va a surgir el Institut für Sozialforschung, también con una predominancia judía considerable. Y Martin Buber, ¿no? Son como las principales figuras de este centro de discusión, de diálogo, ¿no? Donde, repito, algo importante, clave, fundamental, era revalorizar la cultura judía. Y en 1921 publica esta
esta obra, ¿no? Muere a los 7 años, muere a los 8 años, muere en 1929, creo que antes había dicho 28, pero muere en 1929, sigue escribiendo cosas, pero pues ya no de la misma extensión, del mismo calibre que la Estrella de la Redención. La Estrella de la Redención tiene un carácter muy ambivalente. Es un libro, para empezar debo decir esto, bastante voluminoso, al cual me es imposible hacer justicia en estos minutos que tenemos a disposición para entrar a este autor. Lo que yo simplemente subrayaría del mismo es que es una especie de sistema que busca romper con categorías propias de los sistemas. ¿Esto qué quiere decir? A juicio de Rosenzweig, los sistemas idealistas como de Hegel o de Schelling partían de la totalidad, ¿no? Bueno, que a mí todo esto, como saben, me parece discutible, pero aquí mi opinión no importa. Tratemos de reconstruir o pensar cómo pensaba el autor. A ver, de acuerdo con Rosenzweig, Hegel, por ejemplo, o Schelling, pensaban ya de antemano desde una concepción omniabarcante, totalizante de el absoluto o del todo, y a partir de eso se insertaban o se colocaban los individuos. Pero si esto es así, no hay propiamente individualidad, no hay propiamente singularidad, no hay propiamente personas, ¿no? Sino simplemente figuras, configuraciones de un rompecabezas absoluto, total. Él quiere justamente comprender o asir esa totalidad, pero partiendo desde la particularidad, partiendo desde relaciones siempre dinámicas, siempre en flujo, ¿no? Más que pensar desde un esquema de la substancia, también al modo espinosista, ¿no? Que dicho sea de paso, por ejemplo, solo les quisiera mencionar este dato porque creo que es interesante. El traductor de esta obra, Miguel García Baró, haciendo un apunte de la biografía de Rosenzweig, dice: el más grande pensador judío desde los tiempos de Spinoza, ¿no? Bueno, así lo titula de antemano. Entonces se puede comprender su importancia, pero bueno, Spinoza sería también alguien que parte de una definición, ¿no? De la substancia, etcétera. Y bueno, está la natura naturas, la natura naturata, pero en realidad la individualidad queda diluida, queda absorbida. Más bien es a partir de relaciones, de vivencias específicas entre elementos claves, donde se va a tratar de pensar una totalidad que todavía no ha cerrado, que todavía está por advenir, que todavía estaría por llegar, y esto a partir de esfuerzos que involucran a los seres humanos, que involucran en cierto sentido a la naturaleza y que involucran, por supuesto, a Dios. Les voy a leer un pasaje, el pasaje con el cual abre la Estrella de la Redención, y que me parece es muy sintomático sobre el pensamiento de Rosenzweig. Se titula De la muerte, ¿no? Que aquí cabe decir, ¿no? Después va a venir Heidegger, 6 años después, a hablar de la muerte, ¿no? En Ser y Tiempo, etcétera, pero aquí también ya había un antecedente, quizás lo pudo haber conocido, no es del todo implausible. Bueno, ¿qué dice Rosenzweig aquí? ¿No? Por la muerte, por el miedo a la muerte empieza el conocimiento del todo. No, o sea, yo creo que esta frase ya sintetiza metódicamente el camino que se va a seguir a lo largo de este muy, muy complejo libro, ¿no? No se quiere llegar
no se define o no se estipula de antemano la totalidad del conocimiento a partir de una categoría abstracta o omniabarcante, sino a partir de mi individualidad y a partir de mi experiencia de finitud y a partir de mi intención de permanecer o de lograr un ser más duradero, ¿no? Sigo leyendo un poco, pero la esencia del planteamiento de Rosenzweig es esta. Por la muerte, por el miedo a la muerte, empieza el conocimiento del todo, de derribar la angustia de lo terrenal, de quitarle a la muerte su aguijón venenoso y su aliento de pestilencia al Hades. Se jacta la filosofía, ¿no? La filosofía busca confortarnos, tranquilizarnos, pero hay un hecho aquí terrible que la filosofía misma no es capaz de resolver, ¿no? Un problema que ella misma no es capaz de desanudar. Todo lo mortal vive en la angustia de la muerte. Cada nuevo nacimiento aumenta en una las razones de la angustia porque aumenta lo mortal. Pare sin cesar el seno de la infatigable tierra y todos sus partos son puestos a la merced de la muerte. Todos aguardan con temor y temblor el día de su viaje al oscuro. Pero la filosofía, ¿no? Y sobre todo aquí cuando se habla de filosofía está pensando en los sistemas tradicionales occidentales que él equipara principalmente con los del idealismo alemán, aunque podría llegar a ser otros. Pero la filosofía niega las angustias de la tierra. La filosofía salta sobre la tumba que a cada paso se abre bajo el pie. Deja que el cuerpo quede a merced del abismo, pero la libre alma sale revoloteando, de que la angustia de la muerte ignore tal división en cuerpo y alma, de que brame yo, y no quiera saber nada de que la angustia se desvía a descargar sobre un mero cuerpo. ¿Qué se le da a la filosofía? Por más que el hombre se defienda de los tiros al corazón de la muerte, ciegamente inexorable escondiéndose como un gusano en los repliegues de la tierra desnuda, y allí perciba a la fuerza y sin remedio lo que de otro modo nunca percibe, que su yo, de morir, solo sería un ello. Y grite él entonces su yo, con todos los gritos que aún contiene su garganta, a la cara de lo inexorable, que le amenaza con este exterminio inconcebible. En semejante trance sonríe la filosofía, su vacía sonrisa, y con el índice señala a la criatura, cuyos miembros entrechocan de angustia por el más acá, hacia un más allá del que ella nada quiere oír. Bien, ¿no? Es entonces, pues, que si bien la filosofía conjuga, articula nuestra búsqueda, nuestra expectativa, aquello hacia lo cual tendríamos que aspirar, ella misma se vuelve incapaz de darnos el cobijo último, ¿no? Ella misma se vuelve incapaz de darnos ese consuelo, esa esperanza, arroparnos, cobijarnos, etcétera. Y por lo mismo, aunque se puede identificar una especie de triada, ¿no? Que sería la triada entre el ser humano, lo finito, la creación o la naturaleza y Dios, ¿cómo se relaciona esto? ¿Cómo se hace una urdimbre? ¿Cómo se hace una trama entre todas estas cuestiones? Para ello, la filosofía tiene que abrirse hacia cierta alteridad, hacia cierta dinámica que ella misma es incapaz de hacer y de la cual se tiene que dejar alimentar, ¿no? Tiene que dejarse permear por una alteridad que viene sobre todo dada por los textos sagrados, ¿no? Por los textos bíblicos. Y ahí, en ese sentido, Levinas, todavía no llegamos a Levinas, seguimos en Rosenzweig, podría decirnos, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? A ver, quisiera leerles algunos pasajes que aquí
Otra cosa que quisiera subrayar de todos estos autores que estamos leyendo, quizás en menor medida a Hermann Cohen, ¿no? Pero sí los principales que nos estamos refiriendo, que serían Rosenzweig, que sería Buber y sobre todo Levinas, su lenguaje en ocasiones es muy metafórico, poético, tratan de deslindarse de cierto tenor filosófico, argumentativo, abstracto. Quieren aproximar mucho su propio lenguaje al lenguaje bíblico o al lenguaje de las tradiciones judías, que en cada caso, pues ellos se sienten más próximas, ¿no? El hasidismo en el caso de Buber, o el Talmud en el caso de Levinas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a leer dos breves cosas acerca de Dios en Rosenzweig, ¿no? En la Estrella de la Redención. Naturaleza divina. El sí es el principio. El no puede ser principio, pues solo podría ser un no de la nada, lo que presupondría una nada que fuera negable, o sea, una nada que se hubiera ya resuelto al sí. Luego el sí es el principio, y no puede ser el sí de la nada, ya que el sentido con el que introdujimos la nada es que no ha de ser ella resultado, sino por el contrario punto de partida y nada más que punto de partida. Ni siquiera es principio, es a lo sumo principio de nuestro saber. Real y precisamente es tan solo un punto de partida y por ello absolutamente incapaz de ser ella misma afirmada, ¿no? En el principio está el sí, y como al sí no le es lícito recaer sobre la nada, ha de recaer sobre la no nada. Y ya que esta no nada no está dada con independencia, la afirmación de la no nada circuye como límite interno la infinitud de cuanto no es nada. Se afirma un infinito, la esencia infinita de Dios, su infinita facticidad, su physis. La fuerza del sí consiste en que se adhiere a todo, por doquier, en que yacen en él ilimitadas posibilidades de realidad. Es la palabra originaria de la lengua, una de esas gracias a las cuales se hacen posibles no ya las proposiciones, sino hasta las palabras que las componen. Las palabras como partes de las preposiciones. Sí no es una parte de la proposición, pero tampoco es la sigla taquigráfica de una proposición, aun cuando pueda usárselo así, sino que es el tácito acompañante de todas las palabras de la proposición, la confirmación, el sic, el amén tras cada palabra. Él otorga a cada palabra de la proposición el derecho a existir, le señala el sitio en que puede descansar, la sienta. El primer sí en Dios funda con toda infinitud la esencia divina, y este primer sí está en el principio, ¿no? Como justamente lo encontramos en el Génesis 1:1, ¿no? Bien, este Dios, curiosamente, voy a decir algo muy caricaturizadamente, telegráficamente, con fines pedagógicos, pero voy a decirlo de una forma muy lineal, ¿no? Lo que se puede decir es que para Rosenzweig, Dios está involucrado realmente en la trama de su creación, ¿no? Dios es por esencia un ser creador, no podría no crear, ¿no? Está en su esencia ser creador, perdón, y reconocerse también en la trama de su propio devenir, en la trama de su propia existencia. Y para ello, para que esto se logre, para que ese propósito, ese designio último se vea satisfecho, haya, repito, todo esto, un cumplimiento, necesita darse una serie de relaciones precisamente entre Dios, la creación
y los seres humanos, ¿no? Y hay tres momentos, ¿no? En este triángulo, ¿no? Que va a conformar estas relaciones, a su vez una estrella, que sería la estrella de David, ¿no? Que por ello Rosenzweig titula esto la estrella de la redención. Va a haber como tres momentos significativos que solo se pueden rescatar propiamente desde un imaginario religioso escriturístico, ¿no? Está primero el momento justo de la creación, ¿no? La relación del hombre, perdón, la relación de Dios con el mundo. Después vendría el momento de la revelación, esa comparecencia, ese desocultamiento, ese mostrarse de Dios ante los hombres, que estarían ellos mismos invocados a una redención, ¿no? A una especie de conducta ideal que normara nuestras prácticas y que restituyera también nuestra relación con el todo que nos circunda. Dios entonces no es indiferente a este proceso en la concepción de Rosenzweig, no es alguien que está distante o expectante, ¿no? Con las barbas remojándose, viendo desde la distancia todo este proceso ocurriendo, sino que al contrario, parece estar más cerca justo de la tradición de Spinoza, de Hegel, etcétera, pero con ese sistema que no quiere ser sistema, ese sistema que parece estar abierto hacia una alteridad, hacia algo diferente, hacia relaciones que van a tener que emanar de los propios agentes involucrados en toda esta trama, ¿no? Quiero leer algo más, algunos pasajes más acerca de la estrella de la redención. Bien, dice Rosenzweig, así pues, en el crear de Dios, en tanto que principio de su exteriorizarse, se exterioriza el poder divino que desembocó con el no originario en la divina vitalidad. Pero este poder que provenía de la libertad divina, o sea, de su no originario, surge de nuevo ahora ya no como no, sino como sí. ¿No? Que aquí también, perdón por decirlo, pero claramente está con esto el no y el sí, y en qué sentido Dios se niega y en qué sentido Dios se afirma, pues todo esto son, vamos a decirlo así, ecos hegelianos, reapropiados, reconfigurados, releídos, etcétera, pero son claramente ecos que pues se derivan de la propia formación de Rosenzweig. Aquí no estoy descubriendo ningún hilo negro, ¿no? Repito, la tesis doctoral, varios escritos de Rosenzweig tuvieron como objeto la filosofía de Hegel. Como si, es decir, no como acto aislado que escape victorioso de Dios en las convulsiones de su autonegación, sino como propiedad tranquila e infinita, puesta por su esencia misma en lo que dura. La figura de Dios, oculta hasta aquí en el más allá metafísico del mito, surge en lo visible y comienza a brillar. La figura de Dios, en efecto, porque ¿qué es sino figura lo que nos permite decir que Él tiene una propiedad esencial? Es la única propiedad. Todo lo demás que aspira a tal nombre lo hace, como veremos, sin derecho. Antes de su surgir de sí, Dios no puede tener propiedad alguna, ya que la propiedad es lo externo frente a la cual el portador de la propiedad es algo absolutamente interior, que justamente solo se exterioriza en las propiedades. Mas en esta propiedad se encierra también todo aquello otro que quepa designar con justicia como siendo a sí mismo propiedad de Dios. Bien, en última instancia, estamos llamados, ¿no?, por este Dios que se involucra en la historia, que se revela, que nos presenta unas pautas
y nunca del todo asimilables a las del discurso o del lenguaje exclusivamente humano, como las que encontramos en las abstracciones o en las teorías metafísicas, pues estamos llamados a la santidad, estamos llamados a un destino, estamos llamados a la eternidad. Y ahí, curiosamente, de alguna forma, y esto lo menciono muy, muy anecdóticamente, y esto le causó ciertos problemas a Rosenzweig dentro de la propia comunidad judía, en esta trama cósmica que él va hilvanando en su filosofía de la religión o en este sistema, ¿no? Ya no sé ni cómo propiamente llamarlo, pero lo que él ve es una especie de complementariedad entre el cristianismo y el judaísmo como partes de la propia esencia de Dios, ¿no? Es decir, este amor de Dios que ha de manifestarse, que ha de tener lugar, etcétera, en algún sentido se engarza con el cristianismo, ¿no? Por su proclamación del Evangelio, por tratar de llegar a todas las naciones, por tratar de expandir esta buena nueva, este mensaje, etcétera. Pero hay como una especie de movimiento dialéctico en una filosofía de la historia que ahí Rosenzweig desarrolla, en la cual el pueblo judío es un contrapeso necesario, ¿no? Un momento de recogimiento, esa unidad de Dios que debe mantenerse más casi como en secreto, salvaguardada, recogida para verse justamente cierto núcleo conservado, preservado, no contaminado por otro tipo de intereses, ya sean políticos o sociales, etcétera. Repito entonces, en esta filosofía de la religión con un carácter también de filosofía de la historia, Rosenzweig asigna una especie de complementariedad entre estas dos tradiciones, lo cual pues justamente abre unas brechas muy interesantes para el diálogo interreligioso, y habría que ver en qué medida eso se habría retomado. Y repito, esta totalidad, ¿no? Que de alguna forma sería aquello que, a juicio de este autor, ¿no? A juicio de Rosenzweig, los otros filósofos o los otros sistemas filosóficos declaran a punta de pistola como ya siendo lograda o ya siendo obtenida, aquí todavía es un proceso por lograr, ¿no? Es un proceso donde no estamos subsumidos por ningún destino inevitable. Nosotros tenemos que llegar a esto, estos ideales, en efecto, han sido develados, han sido propiciados por Dios mismo, pero llegar a ellos, hermanarnos con ellos, apropiárnoslos, interiorizarlos, pues eso es una tarea que depende también en grandísima medida de los propios seres humanos. Y solo a partir de ahí podríamos decir que Dios vería lograda o completa su creación. Bien, repito, el pensamiento de estos autores es difícil de asimilar desde un horizonte de una filosofía enteramente, vamos a decirlo así, inmanente, conceptual, argumentativa, ¿no? Estos son filósofos que se dejan interpelar por la alteridad de los textos filosóficos, de los textos teológicos, de los textos sagrados, perdón, quise decir, ¿no? Lo mismo vale para este autor, Martin Buber, ¿no? Que me parece lo que él dice, que habré de tratar de sintetizar o poner de forma muy, muy esquemática, nos va abriendo paso poco a poco a las ideas que ya Levinas, desde el horizonte propia y estrictamente fenomenológico, pues
habrá de acuñar y habrá de establecer, ¿no? Pero bueno, este libro, que en realidad es un libro 2 años posterior al de Rosenzweig, Yo y Tú, de Martin Buber, una de sus obras más emblemáticas, pues también tiene un carácter muy, muy poético, ¿no? Donde al final del día, justamente la apuesta de Buber es pensar que el ser humano no se constituye por sí mismo, sino también por ciertas experiencias donde se abre a una alteridad, ¿no? Que esa alteridad en Levinas, por ejemplo, va a ser prácticamente la alteridad de otros seres humanos o la alteridad de Dios, el otro como otro, que así lo va a llamar Levinas paradójicamente o particularmente. En Buber, el tú, ¿no? Porque aquí hay dos pares de palabras que dice Buber son fundamentales: el yo y el ello, y el yo y el tú. Y ese tú puede ser en un momento dado algo de la naturaleza, puede ser Dios mismo, puede ser una obra de arte, puede ser un árbol, incluso aquí se presenta esa posibilidad. Pero en última instancia, y yo creo que esto, grosso modo, puede permitirnos pensar estos autores en conjunto. Lo que ellos señalan es que no nos autofundamos, no somos pues un yo absoluto, fictiano, autotético, que se constituye a sí mismo frente al no yo y su pujanza y su Streben, ¿no? Su conatus, dicho espinosistamente, sino que siempre estamos ya en ciertas tramas interpersonales, intersubjetivas, y eso es lo que a estos autores les interesa poner en un primerísimo plano, ¿no? Y repito, el lenguaje de estos autores es sumamente poético, sumamente literario, por lo cual muchas veces es más conveniente, pues sí, abrirse un poco a esto también desde un horizonte de la literatura, un horizonte de la poesía, ¿no? Y de hecho, me parece que justamente Martin Buber pues fue un coleccionista importante de cuentos del hasidismo, de una tradición judía bastante heterodoxa. Cuentos del Talmud también fueron traducidos por él. De hecho, también cabe mencionar que él en algún momento acometió una traducción al alemán desde el hebreo, junto con Rosenzweig, de pues lo que sería la Torah, que dicho sea de paso, Rosenzweig obviamente ya no pudo completar esa tarea, pero gran parte de esa traducción al alemán sí la hicieron estos dos autores, y muchos consideran que es de las tradiciones más agudas y más incisivas, sobre todo porque estos autores pues también tenían esta mentalidad pues filosófica muy, muy desarrollada, ¿no? Bueno, Buber en esta obra, ¿no? Que Buber, voy a decir algunas cosas, o leer rápidamente algo de su biografía para que lo ubiquemos. Él vive de 1878, nace en Viena y muere en Jerusalén en 1965. Fue un filósofo y escritor judío, estudió filosofía e historia del arte en la Universidad de Viena, Leipzig y Berlín, donde se doctoró en 1904. Se afilió al sionismo y, bajo el influjo de Gustav Landauer, al movimiento social anarquista. Que eso es interesante, ¿no? Porque el Buber tiene un libro que se llama, espero no destrozar esto, lo tengo un poco más allá, que es un libro que se llama Caminos de Utopía, donde va haciendo un análisis
pues, de los distintos proyectos socialistas, comunistas y anarquistas, y Buber era algo más o menos parecido. Ese libro está traducido al español por el Fondo de Cultura Económica, repito, Caminos de Utopía. Bueno, aquí se menciona lo que les estaba mencionando. Junto con Franz Rosenzweig tradujo la Biblia al alemán, o bueno, no toda la Biblia, parte de ella. Fue profesor en la Universidad de Frankfurt hasta que emigró a Palestina en 1933. Desde 1938 fue profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén hasta su jubilación. Y bueno, produjo una cantidad importante de escritos, ¿no? Hay uno que me parece brillante, sobresaliente, que se llama Moisés, ¿no? Donde hace toda una, pues casi como teología política a partir de la figura de Moisés, de lo que dice, de lo que no dice, de lo que acepta, de lo que no acepta, de su relación con Dios, de su relación con su pueblo, una especie de ideal arquetípico que también sería una especie de modelo ético muy, muy valioso, ¿no? Si pueden tener acceso a ese libro, se lo recomiendo. Pero lo que nos ocupa ahora es leer algunas cosas muy básicas, muy fundamentales de yo y tú. Ich und du en alemán. Leo el comienzo. Para el ser humano, el mundo es doble, según su propia doble actitud ante él. La actitud del ser humano es doble según la duplicidad de las palabras básicas que él puede pronunciar. Las palabras básicas no son palabras aisladas, sino pares de palabras. Una palabra básica es el par yo, tú. La otra palabra básica es el par yo, ello, donde sin cambiar la palabra básica, en lugar de ello pueden entrar también las palabras él o ella. Por eso también el yo del ser humano es doble, pues el yo de la palabra básica yo, tú es distinto del yo de la palabra básica yo, ello. Las palabras básicas no expresan algo que estuviera fuera de ellas, sino que pronunciadas fundan un modo de existencia. Las palabras básicas se pronuncian desde el ser. Cuando se dice tú, se dice el yo del par de palabras yo, tú. Cuando se dice ello, se dice el yo del par de palabras yo, ello. La palabra básica yo, tú solo puede ser dicha con todo el ser. La palabra básica yo, ello nunca puede ser dicha con todo el ser. No existe ningún yo en sí, ¿no? Que esto es la idea de la alteridad, de las relaciones, de la apertura a la que hemos estado haciendo énfasis. No existe ningún yo en sí, sino solo el yo de la palabra básica yo, tú, y el yo de la palabra básica yo, ello. Cuando el ser humano dice yo, se refiere a uno de los dos. El yo al que se refiere está ahí cuando dice yo. También cuando dice tú o ello está presente el uno o el otro yo de las palabras básicas. Ser yo y decir yo es lo mismo. Decir yo y decir una de las palabras básicas es lo mismo. Quien dice una palabra básica entra en esa palabra y se instala en ella, ¿no? Un par de cositas más quisiera seguir leyendo antes de hacer antes de que vaya yo a hacer un comentario, ¿no? Dice Buber, ¿no? 3 son las esferas en las que se alcanza el mundo de la relación. La primera, la vida con la naturaleza. Allí la relación oscila en la oscuridad y por debajo del nivel lingüístico. Las criaturas se mueven ante nosotros, pero no pueden llegar hasta nosotros y nuestro decirles tú se queda en el umbral del lenguaje. La segunda, la vida con el ser humano. Allí la relación es clara y lingüística, podemos dar y aceptar el tú. La tercera, la vida con los seres espirituales. Allí la relación está envuelta en nubes, pero manifestándose sin lenguaje, aunque generando lenguaje. No percibimos ningún tú y sin embargo nos sentimos interpelados y respondemos imaginando, pensando, actuando. Decimos con nuestro ser la palabra básica sin poder decir tú con nuestros labios. Pero ¿cómo podríamos nosotros integrar lo extralingüístico en el mundo de la palabra básica?
en cada una de las esferas avistamos la orla del tú eterno, gracias a todo lo que se nos va haciendo presente. En todo ello percibimos un soplo que llega de él. En cada tú dirigimos la palabra a lo eterno, en cada esfera a su manera, ¿no? Me parece que esto es importante porque subraya estos distintos niveles donde podemos salir al paso con una alteridad, ser, interpelarla, dejarnos interpelar por ella, que en el caso de seres no humanos, esto siempre es indirecto, esto siempre tiene algo de secreto, de misterio, de oculto, pero sin embargo, esto es posible. Esta clase de relación también se inaugura y también podemos dejarnos interpelar por una alteridad cuya voz es mucho más silenciosa, cuya voz es mucho más distante. Pero en todo caso, esto es lo que nos constituye y no esa, vamos a decirlo así, objetivización que se da en ciertos planos donde otras personas simplemente fungen para mí como empleados, instrumentos, en fin, gente que me provee de tal o cual servicio, gente de la cual yo necesito ciertos favores para justamente derivar de aquellos ciertos beneficios. Esa relación se puede establecer, pero sin embargo, ese binomio del yo-ello es una especie de esfera hostil, extraña, un poco inhóspita, y solo dejándonos abrir por esa intersubjetividad inaugurada por un cambio radical de actitud y poder nombrar algo como un tú, bueno, en esa medida estaríamos dando cierto paso hacia adelante. Último pasaje que quisiera leer de esta obra, y también quisiera leer otro pasaje de la última obra de Buber que se llama El eclipse de Dios, ¿no? No tan claro es el sentido del efecto en la relación con el ser humano tú. El acto esencial que funda aquí la inmediatez es con frecuencia interpretado sentimentalmente y de este modo mal conocido. O sea, no es simplemente una cuestión de sentirse bonito, de sentirse alegre, ¿no? Sobre eso quiere tomar distancia nuestro autor, ¿no? Sobre eso quiere tomar distancia Martin Buber. Los sentimientos acompañan al acto metafísico y metapsíquico del amor, pero ellos no lo constituyen y los sentimientos concomitantes pueden ser de naturaleza muy diferente, ¿no? Que aquí es curioso, tal como verán, ¿no? Por lo que voy a decir una alusión a Jesús en este escrito, aunque Buber y Rosenzweig naturalmente son judíos, ellos rescatan positivamente muchas experiencias del cristianismo. Eso me parece muy enriquecedor por parte de los intelectuales, de los filósofos judíos de esta época. No hay que soslayar, por ejemplo, no es ningún hecho menor que Hannah Arendt, otra filósofa, intelectual, pensadora judía, bueno, que ella quisiera en un primer momento estudiar teología protestante, ¿no? Bueno, protestante, pero al final de cuentas cristiana, con el mayor teólogo en Alemania en aquella época, Rudolf Bultmann. Quería estudiar Arendt con Bultmann, después se cambia a la filosofía y termina escribiendo Arendt, por ejemplo, una tesis, su tesis doctoral es sobre la noción de amor en San Agustín, ¿no? Que sigue siendo un estudio de referencia obligado para todo aquel que estudia esa temática, ¿no? En Agustín. Entonces, no hay que soslayar o no hay que minimizar esto, ¿no? La actitud de los intelectuales judíos respecto al cristianismo
dista mucho de ser hostil, ¿no? Eso también lo encontramos en numerosos escritos, por ejemplo, de Erich Fromm, ¿no? El famoso psicoanalista que de hecho tiene, si no mal recuerdo, un libro dedicado específicamente a la figura de Jesús. Pero bueno, ¿no? Entonces les quería subrayar todo lo anterior por lo siguiente. El sentimiento de Jesús respecto al poseso es distinto al sentimiento respecto al discípulo bien amado, pero el amor es uno. A los sentimientos se los tiene, el amor ocurre. Los sentimientos habitan en el ser humano, pero el ser humano habita en su amor. Esto no es una metáfora, es la realidad. El amor no se adhiere al yo como si tuviese al tú solo como contenido, como objeto, sino que está entre yo y tú. Quien no sepa esto, quien no lo sepa con todo su ser, no conoce el amor, aunque atribuya al amor los sentimientos que vive, que experimenta, que goza y exterioriza. El amor es una acción cósmica. A quien habita en el amor, a quien contempla en el amor, a ese los seres humanos se le aparecen como fuera de su enmarañamiento en el engranaje. Buenos y malos, sabios y necios, bellos y feos, uno tras otro, se le aparecen realmente y como un tú, es decir, con existencia individualizada, autónoma, única y erguida. De vez en cuando surge maravillosamente una realidad exclusiva y entonces la persona puede actuar, puede ayudar, sanar, educar, elevar, liberar. El amor es responsabilidad de un yo por un tú. En esto consiste la igualdad y no en ningún tipo de sentimiento. De todos los que se aman, desde el más pequeño hasta el más grande, y desde el anímicamente guarecido, aquel cuya vida se halla incluida en la de un ser amado, hasta el de por vida escarnecido en la cruz del mundo, aquel que pide y aventura lo tremendo, amar a los seres humanos. Queda en el misterio el significado de la acción en el tercer caso, el de la criatura y nuestra contemplación de ella. Si crees en la sencilla magia de la vida, al servicio del todo, comprenderás lo que significa ese aguardar, ese esperar ansiosamente, ese tender el cuello hacia adelante de la criatura. Toda palabra resultaría falsa, pero observa, los seres vivos en torno a ti y te dirijas a donde te dirijas, siempre llegas al ser. Bien, en fin, ¿no? Es una especie igual de trama el amor en la cual nos podemos insertar y que tiene un carácter ontológico, fundacional, vital, nos constituye con cierto tipo de identidad, con cierto tipo de experiencias que son mucho más hondas y profundas que simples estados anímicos de lo contento, de lo placentero, de lo agradable. Debe haber una especie de amor que trascienda todos aquellos aspectos de contingencia, ¿no? Que puedan, por ejemplo, abrir una dimensión de amor, por ejemplo, hacia quien nos ha ofendido, hacia quien nos ha lastimado, ¿no? Ese amor que busca la reparación o que busca el resarcimiento. Solo desde esa lógica podemos superar o trascender, repito, visiones unilaterales del amor como simple hormigueo, mariposeo en el estómago, deseo o pasión erótica, etc. Bien, quisiera, ¿no? En este último libro, ¿no? Repito, todos estos libros son sumamente apasionantes, ¿no? En estos videos donde aborde o trate a más de un autor, lejos de tratar de exponer su filosofía o su pensamiento de forma completa, acabada, lejos de tratar de agotarlos a estos autores, lo que trato es más bien de darles una clave, una pista, para que si esto es de su interés, ustedes puedan aproximarse y adueñarse de estos autores, ¿no? Que todos ellos son sumamente ricos, sumamente profundos. Únicamente para cerrar
con Buber, ¿no? En este libro, que también lo recomiendo ampliamente, el de El eclipse de Dios, ¿no? Que es pues toda una serie de ensayos muy interesantes acerca de la relación entre religión y filosofía. Quisiera leer nada más una cita de Buber acerca de Dios en un diálogo que él recrea cuando un intelectual le dijo, bueno, lo que usted dice acerca de Dios me parece casi blasfemo, ¿no? O sea, lo pone como la noción, la categoría más alta, pero en realidad Dios escapa a toda lógica, ¿no? Y lo que usted está tratando de hacer nos pone en una situación bastante incómoda, bastante inadecuada cara a su comprensión. ¿No? Aquí Buber reconstruye, repito, este diálogo que sostuvo con un intelectual, ¿no? Este intelectual le dice, ¿no? Que Buber no le pone nombre, pero la última frase que le atribuye en esta conversación es, cuando oigo llamar Dios a lo más elevado, me parece esto a veces casi una blasfemia, ¿no? Y responde Buber a esto, ¿no? Y creo que esto da un cierre, un contorno a su filosofía y que nos podemos imaginar un poco algunas cosas acerca de la línea o la orientación general de los autores que hemos venido abordando. Buber responde ante esto, ¿no? Sí, dije, es la más abrumada de cargas de todas las palabras humanas, la de Dios. Ninguna ha sido tan envilecida, tan mutilada. Precisamente por esta razón, no puedo abandonarla. Generaciones de hombres han depositado la carga de sus vidas angustiadas sobre esta palabra y la han abatido hasta dar con ella por tierra. Yace ahora en el polvo y soporta todas esas cargas. Las razas humanas la han despedazado con sus facciones religiosas. Han matado por ella y han muerto por ella y ostenta las huellas de sus dedos y su sangre. ¿Dónde podría encontrar una palabra como esta para describir lo más elevado? Si escogiera el concepto más puro, más resplandeciente, del santuario más resguardado de los filósofos, solo podría captar con él un producto del pensamiento que no establece ligazón alguna, ¿no? Y aquí me quisiera detener para subrayar algo de corte muy general, ¿no? Tanto Rosenzweig como Buber como Levinas, sobre todo, van a partir del hecho de que la concepción de Dios que se tiene desde la filosofía siempre es insuficiente, siempre es inacabada, siempre presenta a Dios como un ser rígido, como una especie de monolito que hemos conquistado a partir de silogismos y a partir de deducciones. Y eso es, a su juicio, el motivo fundamental por el cual es necesario apelar a otras fuentes, ¿no? Levinas incluso dirá en su momento, un poco oponiéndose a Heidegger, ¿no? Es tan válido citar a los profetas para una comprensión filosófica que citar a los presocráticos, ¿no? Es decir, estos autores tienen esa tesitura, ¿no? Tienen esa índole. Las concepciones filosóficas legadas, heredadas, un poco lo podríamos ilustrar incluso, creo, con esta frase de Pascal de que está el Dios de los filósofos y está el Dios de los profetas, el Dios de Abraham, el Dios de Elías, el Dios de Moisés, el Dios de Isaías. Es decir, ese Dios vivo, ese Dios encarna, ese Dios puro, encarnado en su palabra y bueno, para el cristiano encarnado en la figura de Jesús, eso es lo que hay que tratar de
asir, ¿no? Tratar de ser interpelados por esto sin nunca tener la pretensión completa, tajante, de ya haber comprendido o agarrado todo esto en su integridad. Entonces, vuelvo a esta idea, ¿no? La vuelvo a leer para que quede muy claramente acentuada. Si escogiera el concepto más puro, más resplandeciente del santuario más resguardado de los filósofos, solo podría captar con él un producto del pensamiento que no establece ligazón alguna. No podría captar la presencia de aquel a quien las generaciones de hombres han honrado y degradado con su pavoroso vivir y morir. Me refiero a aquel, ¿no? Aquel con mayúsculas, a quien las generaciones de hombres han honrado y degradado con su pavoroso vivir y morir. Me refiero a aquel a quien se refieren las generaciones de hombres atormentados por el infierno y golpeando las puertas del cielo. Es cierto, ellos dibujan caricaturas y les ponen por título Dios. Se asesinan unos a otros y dicen en el nombre de Dios. Pero cuando toda la locura y el engaño vuelven al polvo, cuando los hombres se encuentran frente a él en la más solitaria oscuridad, y ya no dicen él, sino que suspiran tú, gritan tú, todos ellos la misma palabra, y cuando agregan Dios, ¿no es acaso el verdadero Dios al que imploran, al único Dios viviente, al Dios de los hijos del hombre? ¿No es Él acaso quien les oye? ¿No? Y aquí eso conecta claramente con el yo y tú que veníamos mencionando. ¿No es Él acaso quien les oye? Y solo por este motivo, no es la palabra Dios, la palabra de la súplica, la palabra convertida en nombre, consagrado en todos los idiomas humanos para todos los tiempos. Debemos estimar a quienes la prohíben porque se rebelan contra la injusticia y el mal tan prontamente remitidos a Dios, en procura de autorización. Pero no podemos renunciar a ella. Qué comprensible resulta que algunos sugieran permanecer en silencio durante algún tiempo respecto de las cosas últimas para que las palabras mal empleadas puedan ser redimidas. Mas no han de ser redimidas así. No podemos limpiar la palabra Dios y no podemos devolverle su integridad. Sin embargo, profanada y mutilada como está, podemos levantarla del polvo y erigirla por sobre una hora de gran zozobra, ¿no? Es decir, en pocas palabras, frente a esta acusación del intelectual que de alguna manera recriminaba a Buber utilizar o poner a Dios como la noción de lo más alto, bueno, parte de recuperar a Dios en el lenguaje filosófico hermanado con el lenguaje religioso, pasa por reconocer efectivamente todas las atrocidades, todas las cosas viles que se han hecho en nombre de esta causa, ¿no? En nombre de Dios. Pero ello no ha de obstar para que busquemos esa transparencia, esa pureza, ¿no? Esa luz, esa luz, ese claro que representa para los hombres Dios y que sin lugar a dudas puede esclarecer todos los otros ámbitos de nuestra existencia y de nuestra vida, ¿no? Repito, esa integración de un lenguaje filosófico y de un lenguaje religioso, dando lugar con esto a un discurso que muchas veces excede o transgrede el discurso analítico, conceptual, argumentativo, etcétera. Bueno, solo mediante ese camino podemos superar distintas aporías y distintas cuestiones. Levinas, el filósofo que de alguna manera cerraría esta revisión dentro del panorama o la perspectiva judía, pues claramente irá por un sendero bastante parecido. En el marco de este video ya no me será posible atenderlo con suficiencia, ni mucho menos,
pero solo diré que es un filósofo que por una parte, eh, a diferencia de Buber y a diferencia de Rosenzweig, se inserta en la tradición fenomenológica, es alguien que atendió a a los cursos, a los seminarios de Husserl y de Heidegger, eh, y que a su vez se involucra con ciertas personalidades, ¿no? Se deja influir por ciertas personalidades del entorno francés, que aunque Levinas es lituano de nacimiento, bueno, va a tener una visión muy abierta o amplia del concierto europeo porque va a saber ruso, vive en Ucrania, estudia en Alemania, después asienta en Francia, recibe la nacionalidad francesa, escribe sus obras en francés. Va a tener un panorama muy amplio, muy rico, va a abordar problemáticas que claramente siguen la estela de lo que plantearan Cohen y en mucha mayor medida Rosenzweig y Buber respecto a Dios, respecto a la integración del lenguaje y el discurso teológico, y sobre todo lo que veremos, lo que puntualizaremos en nuestra siguiente sesión es la comprensión de Levinas de la ética como una especie de filosofía primera. Es decir, Levinas, al igual que Buber y sobre todo al igual que Rosenzweig, va a hacer una especie de crítica muy dura, muy férrea frente a los esquemas totalizantes del pensamiento a lo largo de la filosofía occidental. No, no por nada, justamente esta obra muy famosa de él, la más famosa de él en realidad, se titula Totalidad e Infinito, ¿no? Donde íbamos a ver precisamente dos opciones fundamentales. Filósofos que apuestan por una totalidad, ya sea el espíritu, ya sea el ser, o bien filósofos que privilegian la alteridad, que privilegian el bien, que privilegian aquello que nunca puede, en último término, objetivarse. Bueno, esas cuestiones que generan y que dan una conducción diferente al movimiento fenomenológico, en el caso de Levinas, que conducen, repito, a concebir la ética como una especie de filosofía primera. Bueno, de eso nos sabremos de ocupar con detenimiento la próxima clase, pero repito, hay que tener muy en cuenta estos antecedentes porque Levinas no es un autor, vamos a decirlo así, que salga de la nada. Es un autor sugerente, interesante, pero que articula o dice muchas cosas ya con precedentes de la propia tradición judía que pues de alguna forma alimentaron su propio pensamiento y su propia filosofía. Bien, pues aquí dejamos esta videosesión y pronto les haré llegar la próxima.